Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Si tiene la Biblia, vamos a buscar San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 5 al versículo 9. Dice así: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hasta el versículo 9. Vamos a compartir. Por la gracia de Dios y la misericordia, nosotros fuimos levantados de el lugar donde estábamos por muchos años. Estábamos ciegos, estábamos paralíticos, leprosos. Todo el que tenía alguna enfermedad en la Biblia representa el estado del ser humano cuando cayó en el pecado por medio de Adán y Eva. Todos quedamos con una condición, todos quedamos enfermos. Pero cuando Jesús vino, solamente la obra de Jesucristo es la única que podía sanarnos, quitarnos el pecado y levantarnos. Dios nos dio tanta gracia y la vida eterna. Nos dio la gracia y la vida eterna. Ya por misericordia de Dios tenemos la vida eterna. Nosotros ya no estamos más pensando sobre nuestra vida a la hora de la muerte. Estamos plenamente seguros y tenemos esa fe y sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es la garantía de nuestra salvación, vida eterna. Nosotros vamos al cielo, nosotros no tenemos duda de la salvación. Ahora, Dios nos dio tanta misericordia y tanta gracia de habernos rescatado, dándonos el perdón eterno. Pero Dios también nos da gracia sobre gracia y nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda en nuestro caminar día a día. Y también cuida nuestros corazones para no llevar una vida olvidándonos de esta gracia tan grande que Dios nos dio. Dios nos ayuda a regular nuestro corazón. Cuando el corazón de un justo, cuando el corazón de un salvo se eleva, se enaltece, pero Dios nos ha cuidado tanto que nos hace recordar sobre nuestros caminos. Por eso hemos recibido tanta gracia. Nos hace recordar Dios de dónde nosotros salimos, de dónde venimos. Nos hace recordar qué hacíamos antes de recibir esa gracia tan grande. No
para condenarnos, no para volver al pasado, sino que Dios nos ayuda y nos regula nuestros corazones para seguir recibiendo la gracia tan grande de acordarnos de ese amor que Dios nos ha dado. Vamos a ver un momentito meditando en una cosa. Pablo recuerda con frecuencia su origen. Eso recuerda Pablo con frecuencia, su origen. Esto podemos ver que quedó registrado en Hechos capítulo 2, capítulo 22, versículo 3. Vamos a ver un momentito, si tiene la Biblia, Hechos. Busquemos un momentito. Hechos capítulo 2, capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículo 3. Vamos a buscar en la Biblia. Capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Imagínense, el apóstol Pablo también testificaba y recordaba su origen, de dónde soy, qué hacía, cómo estaba antes. Así el apóstol Pablo recuerda. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, de mi linaje soy religioso. Yo vine de este linaje y mi religión, aquí está contando en Hechos, dice que él es hebreos de hebreos, hebreos de hebreos, pertenece a la tribu de Benjamín y además era judío fariseo, hijo de fariseos. También fue educado también, ¿en dónde? Fue criado y educado en Jerusalén. Estudió bajo la tutela de Gamaliel, uno de los rabinos más respetables. Tenía la ciudadanía romana también. En varias ocasiones, Pablo recuerda con frecuencia, recuerda de dónde vino, recuerda lo que hacía. No para condenarse, no para condenación. Él recuerda cómo perseguía a los cristianos, no para condenación. Esto lo hace para recordar el amor y gracia de Dios, cómo Dios lo rescató. Él recuerda esto con frecuencia para no enaltecerse,
podemos ver en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Vamos a buscar un momentito. Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 9. Dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿A quién perseguía? A la iglesia de Dios. Perseguía. Imagínense, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Dice, perseguía a la iglesia de Dios. Yo debería haber muerto, pero Dios me dio la gracia. La gracia. Eso dice el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué el apóstol Pablo está vivo? Por la gracia de Dios. Porque muchos que perseguían a Dios, a los hijos de Dios, muchos murieron. Pero el apóstol Pablo recibió la gracia de Dios de estar con vida, de la salvación. A él ha recibido un regalo muy grande. Dice también la palabra de Dios. Dice, lo que hizo Pablo cuando era Saulo. ¿Qué hacía él cuando era Saulo? Él persiguió a la iglesia de Dios. Y esto quedó registrado en la Biblia, quedó registrado. ¿Cómo quedó registrado? Primero el apóstol Pablo cuenta, luego también en varias partes de la Biblia, cuando vemos también Hechos capítulo 8, del versículo 1, también, vamos a ver un momentito. Hechos capítulo 8. Si tiene la Biblia, busquemos Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 1. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando en casas por casa, arrastraba a hombres, a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Vea qué terrible lo que hacía el apóstol Pablo. Era algo terrible. Pero ¿cómo un hombre así puede estar vivo? ¿Cómo un hombre así puede ser el discípulo? ¿Cómo puede ser el enviado de Dios? Debería de morir.
¿A cuántos cristianos no mató? ¿A cuántas personas los sacaba de sus casas y quemaba? Recibía cartas para hacer esa persecución, pero recibió la gracia y misericordia de la salvación, de la vida eterna. Por eso él no olvida cómo él vivía, pero no para condenarse, no para recibir otra vez la salvación, porque la salvación se recibe una vez y para siempre. Pero el apóstol Pablo guardaba su corazón para no enaltecerse y poder ser usado más todavía por Dios. Por eso él no podía menospreciar a otra persona, porque él sabía bien que él debería más bien de haber muerto, pero Dios le dio la gracia. Dice que él persiguió a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios, y él reconoce su camino, él reconoce su corazón que había tenido lleno de violencia. Él era un hombre violento antes, reconoce su violencia, reconoce su pasado en su camino que tenía antes como Saulo. En Gálatas capítulo 1, versículo 13, vamos a ver un momentito. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Si tiene la Biblia, vamos a buscar. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Vamos a buscar la Biblia. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y la asolaba. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Siempre él dice, ¿a quién perseguía? A la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios. A cada justo que él perseguía, a cada justo que él le dio muerte, que despojaba de su casa, era que perseguía a la iglesia de Dios. Él no dice yo perseguía a los religiosos, yo perseguía a las personas que invocaban a Dios. No, él dice a la iglesia de Dios, a los justos, a los santos, él perseguía. Y miremos también un momentito, Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a buscar si tiene la Biblia. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver, capítulo 1, versículo 13. Dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Qué gracia! Aquí el apóstol Pablo testifica de su salvación. ¿Cómo recibió la salvación? ¿Por las obras de la ley? ¿Por haber hecho algo? No, más bien que era ante Dios, según él antes ante Dios, cuando estaba en el camino,
con Gamaliel, él creía que él era aprobado por Dios. Él creía que estaba haciendo bien. Pero ahora él aquí no habla de su justicia. Él habla de Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él reconoce, por Cristo Jesús, siendo yo un pecador, Cristo Jesús me salvó. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Él llegó a tener la fe y también el amor que es en Cristo Jesús. Por eso ahora el apóstol Pablo, su camino es diferente. Él no se avergüenza del evangelio. Él no se avergüenza. Él se avergüenza de quién era antes, creyendo que él estaba haciendo bien. Él dice, antes era yo blasfemo, perseguidor, injuriador, o sea, un gran pecador. Era un gran pecador. Pero Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Esto no para condenarse, es un regalo de Dios. Más bien, esto es como un regulador que Dios nos dio. Acordarse de dónde vino. No permite que el corazón de Pablo se enaltezca y olvide el amor tan grande de Dios. Esto significa, cuando Pablo reconoce y testifica cómo recibió la salvación, se llama Pablo cargando su camilla. Su camilla. Ya nosotros recibimos por la misericordia de Dios la salvación eterna, pero también Dios, cuando envió a Jesucristo y Jesucristo se encontró en San Juan capítulo 5 con el enfermo por 38 años, ese paralítico, 38 años postrado en su camilla. ¿Cómo estaría esa camilla? Por 35 años, 38 años. ¿Cómo estaría esa camilla? Bien, oliendo bien mal. Casi todo estaría podrido. Una camilla que, ¿quién va a querer usarla? Cuando ese paralítico se levante de esa camilla, ¿a quién se la puede regalar? ¿Quién la puede usar? Ya habría que botarla y usar una camilla nueva. Ya habría que botar su camilla, su ropa, ya no usarla más. Pero cuando Jesús levantó al paralítico por 38 años, que estaba postrado, acostado en esa camilla, le dijo, levántate, pero no dejes la camilla ahí tirada. No le dijo que la dejara tirada porque quedaría como basura. No, le dijo que se la llevara. ¿Para qué? Porque es muy importante. Pablo carga con la camilla. Pablo tiene grabado en su corazón esa camilla. ¿Para qué sirve? Por si se enaltece, sirve esa camilla. Recuerda quién es su dueño y quién lo ama. Él va a recordar quién es su dueño y quién lo ama. Por eso es muy importante. Por otra parte, tenemos también a Pedro también. También tenemos a Pedro también. También la vida de Pedro quedó registrado.
También, ¿por qué la vida de Pedro también quedó registrado en la Biblia? Podemos recordar muchas cosas Pedro hizo, pero podemos recordar la negación de Pedro. Pedro negó y juró que no conocía a Jesús. Cuando Pedro decía, maldita sea, no estaba maldiciendo a Jesús, jamás. Cuando él decía, maldita sea, cuando le preguntaban, no maldecía a Jesús, sino que algo dentro de su ser había una lucha interna. No quería, por un lado, hacerlo, pero no podía. Al verse en esa lucha interna, decía a sí mismo, él se decía a sí mismo, maldita sea. Y luego, al no poder luchar contra eso, juró y negó. Esto para un judío es una falta muy grande, muy grande. Jurar, maldecir, es algo muy grande. ¿Cómo estaría el corazón de Pedro? Destrozado. Esto fue impactante para Pedro. Esto no fue fácil. No fue fácil. Cualquiera que puede tratar a Pedro, ¿cómo lo puede tratar a Pedro? De traidor. Pedro es un traidor, ¿verdad? Traidor, pero Pedro luchó para no hacerlo. No, él luchó para no hacerlo. Había dentro de él una lucha interna. Él no lo quería hacer. Pedro luchó para no hacerlo. Pero Jesús le dijo a Pedro, tú me negarás 3 veces, no una vez, ni 2 veces. Jesús le dijo, 3 veces me negarás. Pedro luchaba, claro que sí, dentro de sí, para poder cumplir lo que le dijo a Jesús. Yo no te negaré, yo moriré por ti. Claro que había una lucha grande en él. Él no quería hacerlo, pero cuando él quería decir, yo sí lo conozco, cuando él quería decir, yo sí lo conozco, no podía. Entonces él es donde decía, maldita sea, ¿verdad? Maldita sea, porque había dentro de él una lucha interna. Salió afuera cuando lo negó 3 veces. Salió afuera y lloró amargamente. No un lloro cualquiera, no un lloro cualquiera, sino un lloro amargo, amargo. En Mateo 26, capítulo 26, versículo 75, sale cómo estaba Pedro llorando amargamente. Fue algo terrible. No podemos decir fácilmente qué traidor que es Pedro. Si nosotros estuviéramos en ese momento, no fuera fácil. No fuera fácil. Pero luego, después de que lo negó, ¿qué viene? La resurrección de Jesucristo. Cuando ya pasó todo, ¿verdad? Viene la resurrección. Cuando ya Jesucristo resucitó, habiendo ya hecho la cancelación del pecado, cuando ya nos redimió del pecado, ahora Jesucristo viene para la restauración de Pedro. Entonces, Pedro nunca olvidará esto que pasó, nunca. Por eso Jesucristo tiene que venir a restaurarlo, porque él no podía olvidar esto. Eso era como la camilla que carga Pedro. Él no podía olvidarlo. En San Juan capítulo 21, Jesús cuando resucitó, lo buscó a Pedro
y le pregunta 3 veces, ¿me amas? 3 veces, no le preguntó una, no le preguntó 2 veces, le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Por qué Jesús le preguntó 3 veces? ¿Por qué no una o 2? ¿Por qué le pregunta 3 veces? ¿Por qué fueron esas 3 veces? Pedro negó a Jesús ¿cuántas veces? ¿Una? ¿2? No. Pedro lo negó 3 veces. Y cuando Jesucristo resucita, busca a Pedro para restaurarlo y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Fueron 3 veces. Pedro lo negó 3 veces. Y Jesús cuando resucita, le pregunta 3 veces a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? ¿Por qué 3 veces? Pedro tenía en su corazón profundamente un dolor amargo de esas 3 veces que le preguntaron y negó. Entonces, Jesús vino para restaurar a Pedro. Cada pregunta que Jesús le hace, cada una, Pedro, ¿tú me amas? Significa, Pedro, yo ya te perdoné. Pedro, ya yo te perdoné. Esas 3 veces que tú me negaste ya fueron canceladas en la cruz. Ya no te culpes más. Ya no. Yo te he perdonado. El amor de Jesucristo es tan grande. No le dijo a Pedro, vio lo que hiciste, traidor, ya no podrás ser mi discípulo. Ahora yo te pegaré y te maldeciré. Ya no tienes nada que ver conmigo. No, Jesús no le dijo eso. Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Por qué le dio esa oportunidad? Le pregunta 3 veces porque le dio ese amor tan grande y esa oportunidad. Le dio esa oportunidad a Pedro de sanar su corazón para que siga a Jesús. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Por qué le dio esa oportunidad de que Pedro sea sanado? De que reciba ese perdón y ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Una vez de que Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Qué le dijo? Lo desechó, lo maldijo, lo tiró. No, amados. Le dijo al final, Pedro, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. ¿Qué le dijo? Mis ovejas. No le dijo pastorea tus ovejas, sino mis ovejas. Recuerda, Pedro, que las ovejas son mías. Ovejas mías, no tuyas. Son mías. Así que darles alimento, darles pasto, pero son mías. Entonces Pedro se acuerda de esta gracia y amor que recibió, no para condenación, sino para amar más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto significa cargar la camilla. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo le dijo al paralítico por 38 años, levántate, ¿quieres ser sano?
Muy bien, levántate, pero llévate la camilla. ¿Se imaginan? El paralítico ya se pone de pie, recibe esa gracia, pero lleva la camilla, se lleva la camilla. Cuando él se lleva la camilla y llega a su casa feliz, no va a meter su camilla al cuarto, ya él va a dormir en una camilla limpia, ya él va a dormir en un lugar mejor, ya está en un lugar tranquilo, ya no tiene preocupación de su invalidez, ya no tiene preocupación de que tiene que estar atento a ver cómo se mete, si no, no puede ser sano. Ya no está preocupado en competir con los demás enfermos para ver cómo se sana y entrar al estanque. Ya él olvida esa vida. Ya él no está más con los pecadores. Ahora él es justificado y limpio. Recibió la vida eterna. También podemos ver nosotros en la palabra de Dios, en Marcos capítulo 2, versículo 11, un paralítico que fue llevado por 4. Cuando este paralítico fue llevado por los 4, abriendo una abertura en el techo, lo bajaron. ¿Y Jesús qué le dijo? También le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Lecho significa la camilla. Eso significa la camilla. Tómalo y vete a tu casa. A estos paralíticos, Jesús les dijo cuando los levantó, toma tu lecho y anda. Su lecho significa su camilla, donde estaba acostado por muchos años. Le dijo al paralítico que bajaron por el techo, llévesela, no deje esta camilla aquí. Le dijo al paralítico enfermo por 38 años, en San Juan 5, versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla, tu lecho y anda. Anda, camina. Ahora ya no estás más aquí, ahora tienes que andar. Jesús a los justos, a los santos renacidos, los mandó a andar. Anda, camina, pero toma tu camilla. Recuerda, cuando estés triste, la camilla. Cuando estés afligido, tu camilla, recuerda. Cuando estés siendo perseguido, recuerda tu camilla. Cuando estés contento, feliz, recuerda tu camilla. Cuando Dios se manifieste en tu vida y te use grandemente, recuerda tu camilla. Este es el regulador de tu corazón para siempre estar agradecido con Dios. ¿De dónde Dios nos sacó a nosotros? ¿De dónde? Entonces, recordando, podemos servir a Dios, podemos agradecerle, podemos decirle, oh Dios, gracias, ¿de dónde me sacaste? Si no fuera por esta camilla, ¿cómo me acordaría de dónde me sacaste? Porque es tanta la bendición que tengo de saber que voy al cielo. Bueno, vamos a llegar hasta aquí.